Sientes que vivimos saltando de una crisis a otra. Aquí en Bolivia basta con que suba el precio del tomate o del pollo para que se produzca el pánico y la gente se ponga violenta. Toda una vida como país en crisis pareciera Bolivia, pero nunca nos llega a la hora. Por eso te quisiera preguntar si alguna vez has detenido a ver si esa palabra crisis realmente describe lo que vivimos o consiste más en una etiqueta para mantenernos, por así decirlo, en pánico o escandalizados ante la situación que creemos que podría ser mejor, sin embargo no lo es. Paralizados y en pánico, es así como nos tienen partiendo de la situación política y social, en este caso Bolivia. Se nos tienen idiotas con las redes sociales, que hay que emigrar a otro país, todas más o menos con quejas baratas. Sinceramente, me interesa más el qué rumbos toma nuestra existencia, el qué nos pasa a niveles subjetivos, no de una manera simple y armoniosa, sino complicada y conflictiva. No sirve una existencia simple, sí una que agoniza y lucha, ya sea porque su vida es una o porque es curiosa y busca la verdad de las cosas. Todo eso mientras que políticos, medios de comunicación o los grupos dentro de las redes sociales repiten todo el tiempo que estamos en crisis. Soy Sergio Aparicio Verdún y en este canal Gio Oricio Dium, una versión fragmentada de mi nombre, vamos a abordar un nuevo existencialismo para nuevos tiempos poshumanos. Poshumano, que es ese proyecto que deja atrás lo humano y apuesta por una modernidad sin una sola idea del humano. Vamos a ser como una vanguardia de lo humano y con el único medio que en este caso sería la filosofía existencial. Único medio no, mejor dicho, utilizando quizás también poesía, también otros autores que no son necesariamente existenciales. Hoy vamos a problematizar en la siguiente cuestión. ¿Realmente experimentamos una crisis pasajera o es algo más profundo, más constante? Yo creo que quisiera llamar como una agonía existencial. Ojo a la agonía, entremos al tema. La palabra crisis es una palabra que se mantuvo del griego crisis con K, que también equivalía a decir decisión, separación, un punto de quiebre, un momento decisivo que cambia las cosas. Pero seamos honestos, si el momento dura décadas, sigue siendo una crisis, es decir, según la definición que significaría un momento decisivo, una separación, ¿estaríamos hablando de lo mismo? Aquí en Bolivia, el apodado como un animal bonito, como el mono, en este caso el chapaco Víctor Paz Estensoro, dijo una vez, Bolivia se nos muere. Lo mismo que hubiera dicho Andrés de Santa Cruz o que todos los presidentes de Bolivia hubieran asentado que sí, si hubieran podido. Esa idea de muerte lenta, de problema eterno, la tenemos grabada o bien incrustado adentro. Algunos pensadores como René Zavaleta hablaron de la crisis como un momento que crea un antes y un después, como un momento donde se revela toda la estructura social y las cosas parecen estar mucho más claras y más organizadas. Es una teoría que al menos mis colegas en sociología repiten como loros, en los que sería bueno situarse un poco más en la práctica, es decir, en la vida cotidiana y ver si no que lo que realmente ocurre es un momento decisivo tras otro momento decisivo. Es una vida que pasa por separaciones constantes, tan constantes que hasta nos podría hacer dudar de la existencia de una historia. Porque sí, hay muchas crisis sucediendo. Hay una crisis sanitaria, hay una crisis educativa, hay una crisis ambiental, hay crisis política, una crisis democrática, si queremos algunos en la democracia, una crisis de méritos, una crisis jurídica y así, etc. Son tantas que se tapan, una crisis tapa a otra, un escándalo a otro, cambiamos de queja, pero aunque las masas bloqueen el país, como generalmente sucede en Bolivia, no vemos el verdadero cambio. Recreamos constantemente esta escena de Bob Esponja. Todo es caos, todo se quema, pero los Bobs siguen ahí funcionando de alguna manera. Producimos, trabajamos, incluso somos felices mientras que estábamos viviendo en un caos o en un supuesto desastre. ¿Recuerdan el Mundial 2014 o las Olimpiadas de
2016 que justamente se hicieron en Brasil. Brasil estaba supuestamente hundido en una crisis política y social debido a las manifestaciones masivas en contra y a favor de Dilma Rousseff. La acabaron destituyendo. Y sin embargo, en sus mismos años sacaron adelante sus eventos mundiales gigantescos. Era una crisis o era un país construyendo y funcionando a pesar de todo. Voy a dar algunos ejemplos más conocidos. Estados Unidos, con la Gran Depresión del siglo XX, llamada también la peor crisis económica, donde habían millones sin trabajo, pobreza extrema. ¿Qué pasó? Fue la época en la que se construyeron grandes obras e icónicas, al mismo tiempo que Estados Unidos se instala como en el monopolio del espectáculo. Ahí construyen el puente Golden Gate en San Francisco. Hubo la llamada Edad de Oro en Hollywood. El cine explotó y también hubieron bandas icónicas, digamos, de una cultura popular que heredamos, bueno, no heredamos, pero nos es transmitido hasta acá, Latinoamérica. Yendo a las letras y un poco más atrás del siglo XX, por ejemplo, en el caso de Shakespeare, escribió algunas de sus obras maestras como El Rey Lear o Macbeth durante periodos en que Londres sufría terribles brotes de peste bubónica, con los teatros cerrados. Y tenemos el caso de Michel Foucault, que escribió su obra intelectual estando en crisis toda su vida, considerando que tuvo varios intentos de suicidio. En Bolivia no hemos logrado ningún hito estando en crisis, si es que realmente estamos en alguna crisis. Por eso mi principal argumento es qué realmente es una crisis o qué, a qué le podemos llamar en realidad crisis. Deberíamos tener algún hito o tener alguna manifestación positiva, hablando de que no todo es negativo o que a pesar que haya caos se pueden generar expresiones, con esa palabra coloquial, icónicas. Todo eso es lo que también nos puede hacer pensar que en realidad estamos en una especie de parálisis. El problema es que abusar de la palabra crisis nos pone en una situación de pánico constante. Nos hace sentir impotentes, esperando que alguien la resuelva para recién ser felices. Pero si la crisis es eterna, ¿no será que estamos utilizando la palabra equivocada? Para mí sí lo estamos haciendo, y en especial cuando lo usamos para referirnos a la llamada famosa crisis existencial. Por eso no será que esa tensión, ese caos funcional es la normalidad. Hay mensajes dentro de los llamados mitos que hablan sobre las crisis y no necesitamos ir a Europa para entender esto. Aquí en los Andes de Sudamérica tenemos relatos poderosísimos. Hablemos de Tunupa, no como un cuento o un relato folclórico, sino como una metáfora existencial muy, muy interesante. Tunupa o Tuapaca, o en realidad muchos otros nombres que también le dicen, como Huiracocha, es una deidad pre-inca que también estuvo durante el Imperio Incaico. Podemos decir que también perdura hasta el día de hoy. Está vinculado al volcán, al rayo, a la lluvia, al orden del mundo. No es tan solo un dios creador lejano, vinculado a Viracocha. Existe como volcán y está presente en esta región. Los relatos, que más que mitos son guías de orden, lo muestran como un ser que actúa en el mundo, que camina la tierra, que viaja. O sea, se le dice en su cuento que es un sariri, un viajero en Aymara. Es un sariri, por lo tanto, que sufre y que es rechazado. Es un dios que experimenta la agonía terrenal. También se habla que esta dualidad que tiene Tunupa de ser rayo, de ser lava, de ser hombre y mujer, estar arriba y también abajo, representa esa tensión fundamental entre lo infinito y lo finito. Tunupa ordena el caos y en su relato enseña a trabajar la tierra. Establece una relación responsable con la naturaleza hostil del altiplano, frío, seco, desolador. Pero lo más interesante es que lo hace desde la experiencia, desde la interacción directa con los andinos, desde un vínculo de tú a tú, algo que un dios generalmente se imagina que no aparece al frente de los humanos. Bueno, el relato cuenta que Tunupa estuvo con dos criaturas, Kesuntú y Umantú, que tenían rasgos femeninos y cuerpo de pez, lo cual representaría más un juego en el agua,
porque de donde viene el mito de Tunupa y la balsa, aunque tiene muchas versiones, todas coinciden en que navega por 4 días en el lago Titicaca, enseña a los hombres a trabajar las tierras cercanas y es empujado más por el viento, que a su vez el viento también es un dios, Wairatata, y es de los más fuertes y temibles en el altiplano, y dice que domina a la Pachamama. De ahí, en su viaje, se forma el río Desaguadero y el lago Popó, marcando el territorio del pueblo andino. Hay demasiados relatos, como vengo diciendo, pero lo más claro y lo más cercano a la realidad es que Tunub representa un lado bueno, ético y a la vez también divino, atacado por la misma naturaleza de su gente, por los propósitos que tuvo. Se dice que fue expulsado por el mismo dios Wairatata o por los mismos aldeanos de cercanías del lago y se perdió en la inmensidad. Esta historia no nos habla de un paraíso perdido, sino de la necesidad de relacionarse con lo sagrado. Una de las cosas más auténticas que tiene el pensamiento o en sí la cultura andina es que logra relacionar lo divino con un medio duro, con la dureza de vivir y para encontrar un tipo de equilibrio. Esa es más o menos una concepción mía, porque después hay otros que lo ven desde una perspectiva más neomaterialista, donde en sí lo andino es más o menos reducido a las montañas, a los achachilas, a los cóndores, a las llamas y demás fenómenos naturales que están encantados por sí solos y se mueven. No tienen un punto de conexión afectivo o simbólico, cual también tendría que ser dialéctico si es que afirmamos que hay un tipo de libertad que nos posibilita conocerlos y que se reproduzca así nuevas cosas a partir de la relación con la naturaleza, o en este caso sería con la Pacha. A lo que quiero ir, por último, que perder esa conexión, ahora viendo la cultura andina como algo bonito o ancestral, es como confundir a algún familiar con un extraño, porque es como desvincularse radicalmente en la vida. Es decir, si eres propio de los Andes, tienes metido esta cultura. Así como si no eres creyente o igual tienes un credo cristiano, o si consumes el género de los puertorriqueños o de los gauchos, tienes incrustado lo andino. Entonces, ¿cómo existe el mundo? O mejor dicho, a lo modo andino, ¿cómo se lo habita? No soy alguien que consume muchas películas o cosas, perdón que lo diga así, frikis, pero el caso de Batman sí lo conozco. Bueno, ¿quién no conoce lo básico de la historia de Batman? Por lo que lo voy a usar para un análisis. Me parece genial, al menos el núcleo de su trama, que es Batman no puede con su ciudad. Gotham City lo rebasa. Es una ciudad que es demasiado para él. Eso es el mundo, esa es la existencia, básicamente. Crisis inmanente, permanente. Se acerca más a lo que podría llamarse realmente crisis. Pero eso es la existencia donde Batman existe y actúa y tampoco no puede hacer nada. Jean-Paul Sartre se refería a la libertad como condena a tenerse que hacerse responsable y a la vez de inventarse. Estas señales, por ende, que vienen de los conflictos de Batman, quieren decir algo básico. Por lo que la vida de Batman nos parece también coherente y también nos llega en ese sentido de tener que hacerse responsable de una ciudad que está en completo caos y no tiene salvación. Y no tiene salvación porque las mismas señales que vienen de los conflictos de Batman señalan, valga la redundancia, pero señalan que Batman no puede solo con su ciudad. Por ende, tiene que atender a cada villano por separado. Entonces, pensemos un poco dónde podría ir el final de Batman. Algunos de nosotros podría pensar en un final feliz donde se resuelve y Gotham City termina siendo una ciudad de paz. No, la trama consiste justamente en eso, en mostrar un caos inmanente, permanente. Queremos ver a Batman lidiando con la agonía de su ciudad, problema a problema, noche tras noche, porque somos nosotros ahí. La clave entonces también de su personaje está en que acepta esa lucha constante como parte de su existencia. No puede no hacer nada, pero sabe que no acabará con su oscuridad. Esa es la lucidez, pero en la agonía. Eso es tener ojo a la agonía.